Tus historias favoritas vistas con una mirada púrpura. Ponte los lentes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio de Ponte los lentes. Estamos aquí con Diego Martínez y vamos a platicar de un tema bien interesante. Es súper importante tomar en cuenta que todo lo políticamente incorrecto que vayamos a decir hoy es únicamente para, ahora sí que, temas pedagógicos, diría yo. Y recuerden que estamos aquí en la cabina de Comadre. Tenemos este código de descuento para ustedes, Lentes Púrpura 20. Pueden venir, traer a sus perritos, a sus hijes y a quien quieran para venir a trabajar aquí con nosotros. Con las comadres. Con las comadres. Vayan. Ahí nos conocimos, la verdad. Exacto, ahí nos conocimos. Yo prácticamente estoqué a Diego. Sí. Qué miedo. Lo agarré a la mitad aquí? de... ¿Cómo llegué aquí, Amixes? Ayuda. Pero cuéntanos un poquito de ti, Diego. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Pues yo soy un hombre trans. Actualmente me dedico a generar proyectos de diversidad e inclusión para algunas empresas que promocionan o se promocionan como espacios seguros para las personas LGBT+. Y pues como que en mi tiempo libre soy defensor de los derechos humanos como asambleísta del COPRED. Entonces, pues en la generalidad es como un poquito de lo que hago, lo que me dedico. Soy Piscis. Piscis bueno, hay dos tipos de Piscis. Sí, tú dices eso, yo había escuchado Hay eso. dos tipos de Piscis, yo soy Piscis bueno, pero este podcast no es de horóscopos. Y pues nada, ahí estamos. ¿De qué es este podcast? Cuéntanos. Pues tú dime, tú me invitaste. No, bueno, pues el día de hoy vamos a analizar justamente la transición de Elliot Page y cómo se fue dando, y de entrada que es casi, o diríamos, el único referente de hombres trans que tenemos en la cultura popular, creo yo, porque creo que como que de mujeres trans de entrada, porque causan, todo el tiempo las mujeres trans siempre están en la conversación, porque causan controversia, ¿no? Prácticamente es como, pues, y tú me podrás decir mejor por qué, pero pues es algo que sigue sucediendo, ¿no? Que hablan de las mujeres trans en los baños, que hablan ridículamente de las mujeres trans en los deportes, ese es otro podcast, pero pues como que de repente se siente que los hombres trans se quedan lejos de la conversación y por ende lejos de la cultura popular, y creo que lo único que tenemos como referente el día de hoy es pues justamente Elliot Page. Así es, verdaderamente, o sea, creo que su transición sí tomó por sorpresa a mucha gente. O sea, yo no esperaba, incluso a la serie más o menos en donde pues transiciona como en tiempo real, porque aparte se estaba rodando la serie cuando toma la decisión de transicionar, terminan como este rodaje de esta temporada, transiciona. Y pues la empresa realmente tiene un compromiso con compartir la historia de Elliot y adaptar el personaje a esta transición. Entonces, pues sí, o sea, realmente con ese alcance, porque sí sabemos de chasbo, ¿no? O sea, de personas trans, hombres trans o transmasculinidades que han marcado paso, pero que no necesariamente, como tú dices, están en ese ojo público. Entonces, claro que Elliot Page, que está en una de las series pues más vistas de Netflix, de pronto transicione, pues genera furor. Y creo que justamente alguien como estaba platicando que vamos a hacer este podcast y me preguntaron, ¿pero qué? ¿Por qué no pudo actuar como mujer y ya? ¿No? Y yo, pues porque no, porque parte como de la identidad, o sea, de este rito de paso, ¿no? Es como ya transicioné, ya hice como todo este cambio, que aparte me parece que se identifica como, digo, como hombre trans, pero también no binario, ¿no? Utiliza pronombres, por lo que entendí, ella y él, pero pues sí hace esta transición física. Sí, o sea, de hecho, mucho de lo que, de lo que se rumoró como en parte al principio cuando era como esta transición, pues era también justamente esto, ¿no? O sea, de que si incluso hasta los medios como lo comunicaban, ¿no? O sea, la actriz tal cambió para ser hombre y entonces vemos como nuevamente estos estereotipos de género o estos, pues sí, o sea, discursos de odio de pronto que se riegan, pero incluso también te permite ver como este espejo de que realmente hay una invisibilidad tan fuerte de las vivencias transmasculinas, porque hablas de que de pronto se identifica como una persona no binaria,
Más bien, su referencia hacia esta transmasculinidad también tiene que ver con el hecho de que él menciona que él no se refiere o él no quiere transicionar a un tipo de hombre hegemónico, Mm. que si tuviera que hacerlo de esa manera, entonces elegiría no identificarse como hombre si eso es lo que se espera de su transición. Y creo que son palabras muy poderosas porque implica verdaderamente entender que el género es aprendido, Ujú. ¿no? Y que si la única opción que la sociedad me está dando para aceptar mi hombría es transicionar a eso, No lo quiero. mejor elijo, eh, pues no ser ese tipo de masculinidad. Y entonces puedo vivir en esta identidad, pues a género, porque ese género que tú me estás imponiendo de hombre Ujú. no es el mío, ¿no? Entonces creo que es un discurso muy poderoso. Aparte, es perfecto, ¿no? O sea, es Sí, guapo, es activista, es defensor de los derechos humanos, es actor, ya escribió un libro de su vida sí. y tú lo ves y es una persona hasta tímida. Mm. Entonces, pues está cañón, ¿no? Oye, y digo, voy a hacer como one on one, así de, ¿a qué se refiere con masculinidad hegemónica? Pues algo que creo que pues tú compartes mucho en tus redes sociales, Ya ¿no? lo sé, pero No, 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 nuestros, no. nuestros escuchas no pueden no saber qué es masculinidad hegemónica. No, claro, o sea, justo algo que creo que tú tocas muy bien como en tus redes sociales tiene que ver con esta parte de que, pues, una masculinidad hegemónica es como este único concepto o modelo de hombre en el que si no tienes como ciertas características, un ejemplo, si no eres, Hombre blanco cis. pues deja tu hombres blanco cis, ¿no? Que a lo mejor pues puede ser la mayoría de las personas con poder y voz, pero, pero si no eres, no sé, eh, pues distante emocionalmente, entonces pues no eres suficientemente hombre, ¿no? Si eres un hombre que de pronto expresa sus sentimientos o que tiene una inclinación más hacia deporte, perdón, no hacia tanto como deporte, sino más hacia como cultura, El la arte. cultura pop en sí misma, como estas cosas, entonces no eres suficientemente hombre, ¿no? Entonces, esta masculinidad hegemónica, pues es todas estas características, yo le digo de hombría tóxica, ¿no? O sea, de hombría de esa que dices hasta que me rompa 10 latas de cerveza en la cabeza, soy suficientemente hombre, ¿no? Entonces, creo que son esas conductas cuestionables, de pronto las que hacen que muchas transmasculinidades también decidan no visibilizarse, porque ¿para Mm. qué? Si voy a vivir violencia por el simple hecho de no encajar en ese estereotipo de hombre. En esa Exacto, masculinidad hegemónica. exacto. Es muy interesante Sí todo esto, es, de lo verdaderamente. cual nadie habla. Así es, nadie. ¿No? De veras no se habla nada de este tema y creo que porque, pues sí, como que les gusta más enfocarse en que las mujeres trans no pueden entrar al baño, ¿no? Como que se quedan como con estos discursos que son también muy, muy miopes y muy, pues diría hasta, pues sí, como que ahí se quedan, como que prefieren no entrarle a la conversación. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues mira, fíjate que es una conversación muy interesante porque incluso en charlas con amigas trans Ujú. que se dedican al trabajo sexual o que de alguna forma pues defienden o abanderan una lucha por las vivencias trans desde un lugar ya no tanto de dolor sino de Ujú. empoderamiento, eh, te dicen en tu cara que pues las mujeres trans por el simple hecho de ser mujeres viven más violencia, así que tú en el momento en el que transicionas, pues como ¿Te que vas al lado de los privilegios? pues más que irte al lado de los privilegios, es como que te quitas esta bandera de acoso, de Ujú. discriminación, por no ser suficientemente hombre, que es la violencia que une de alguna manera también a estas vivencias trans, ¿no? Antes de identificarse como mujeres, pues de pronto viven toda esta violencia de género que les encasilla por no ser este estereotipo de masculinidad Mm. hegemónica, ¿no? Pues porque se empiezan a maquillar en su infancia, porque pues, se ponen la ropa de su mamá y los hombres no deben hacer eso, ¿no? Entonces viven toda esta violencia de género hasta su vida adulta porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal machista. Pero ¿qué pasa con las transmasculinidades? ¿Por qué somos tan invisibilizadas de pronto? Pues porque pienso yo que esta invisibilidad que ha sido falsamente tomada como un privilegio. Sí, porque si no te ven, no te acosan o no te dan Claro, discursos de odio. claro, pero insisto, o sea, ¿qué privilegio puede haber en la invisibilidad Claro. si de pronto nos enfrentamos a el día que estés escuchando esto, van
6 mujeres trans muertas o a 6 personas trans, como lo quieras ver, a las que les han arrebatado la vida solo por no ser este estereotipo de hombre hegemónico que esperaban que fueran, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado cuando, pues de pronto te dicen, es que tú ya eres hombre, tú dejaste de vivir estas violencias. No, no es cierto. No es cierto porque incluso en esta marcha que hubo respecto a estas violencias que se estaban viviendo, se hizo un pliego petitorio, pues donde se exigían ciertos derechos. Yo pregunté en un grupo, ¿qué hay por ahí? ¿No? Así como de, ¿y hay alguna petición o alguna medida que se esté teniendo en cuenta para resguardar o respaldar también a las transmasculinidades? Y la respuesta fue de una mujer trans que estaba convocando. ¿Cuántos hombres trans van muertos? Pues yo no quiero ser el primero, ¿no? Para que alguien también tenga que hablar por nuestros derechos. Y entonces, que el hecho de que, porque públicamente o porque no salen noticias de mujer vestida de hombre en gimnasio se encuentra sin vida, no significa que no pase, ¿no? Porque también hoy se hablan de 6 casos de mujeres trans, pero son los reportados. Sí, claro, lo que sabemos. Claro. No seguro, son muchos más. Claro, claro. Y como hablamos siempre de esta violencia de género sistémica, pues también nos damos cuenta en efecto que seguramente hay muchos chicos trans a quienes les han quitado la vida por esta misma violencia de género, pero como no estaban transicionados legalmente o como su familia no reconocía su identidad, entonces era más sencillo para estas personas pues hacerlos una cifra más de cuáles de las mujeres muertas que no existen en México. Y eso está más cabrón todavía. Claro, porque ni siquiera dentro de la muerte, que creo que pasa mucho y lo vimos con Le Magistrade, ¿no? Ni siquiera dentro de la muerte pueden respetar tu identidad. Eso está muy cañón, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, no voy a negar que tenemos, pues no quiero decir más privilegio, pero sí es verdad que en el momento en el que yo me empiezo a socializar ya como un hombre, que ya en el momento en el que a mí se me empieza a reconocer pública y legalmente con una identidad masculina, pues sí, ¿no? O sea, hablamos de una brecha salarial, hablamos de, pues todas estas cosas que no es como que yo haya dicho, claro, me voy a operar el pecho para, no sé, cobrar más que tú. O sea, yo no lo hice por eso, ¿no? No, claro. Y creo que ese es como el problema principal que existe respecto a todos estos tabús que rondan a las vivencias trans, ¿no? Que de pronto, es que quieren más derechos. No, queremos los mismos. Pero es que ya los tienes, es lo que a mí me dicen. Vívelos como mujer. No, es que yo no puedo vivirlos como mujer porque yo no lo soy, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, en el hecho de, pues es que si eres mujer porque te puedes embarazar. No, yo soy un hombre con capacidad de gestar y que si va a un hospital que no tiene esta sensibilización, va a vivir violencia. Mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Y aparte, o sea, y esto, he visto por ahí unos casos de los pocos hombres que creo que, historias de hombres trans que se ven. Le llamas transmasculinidades. ¿Esa es la forma correcta de decirlo? O simplemente hombres trans está bien, pero transmasculinidades, estás hablando de la parte más profunda de como de esa construcción de género. Yo englobo transmasculinidades como a todas estas identidades de género que de alguna forma no se identifican con lo femenino, pero que al mismo tiempo tienen una cierta lealtad, por decirlo así, con lo masculino, ¿no? No es una lealtad consciente de, ay, yo porque quiero soy, sino más bien es como esta identificación hacia este género masculino. Y entonces por eso hay banda queer. Claro. Que dice, no, pues es que yo no me siento cómodo con mis pechos y quiero entrar a terapia de reemplazo hormonal para disminuir estos factores en mi cuerpo que me generan esta disforia o esta incongruencia de género que me llevan a este lugar, ¿no? Entonces, no es como que transmasculinidad sea el término correcto, creo que ha sido como este paraguas a todas estas identidades transmasculinas y sí hay una diferencia obviamente entre quien se define totalmente como un hombre trans a quien solamente dice, ah, no, pues yo soy una persona no binaria, ¿no? Entonces sí. Gracias. Y creo que acá, digo, hablas de esta transición legal. Cuéntanos los tipos de transiciones que existen y digo, creo que acá es súper importante.
cualquier persona que se identifique y no haga ningún tipo de transición, que sea, o sea, legal, social, médica, igual sigue siendo una persona, ya sea mujer u hombre trans. No, creo que esto es súper importante porque luego de repente es como, es que no se ve. Pues, ¿cómo voy a saber? Y es como, pues es que no se tiene que ver, ¿no? O sea, Claro. y justo es esta parte de, es una identidad y cada quien transiciona de la forma que quiere y puede. ¿Cómo ves esta parte como de la transición y cómo la viste con el caso de Elliot Page? Pues hay que dejar algo en claro, ¿no? O sea, ¿qué es ser una persona trans? De acuerdo a la ontología del lenguaje, pues podríamos decir que transicionar es ir al otro lado de, Ujú. ¿no? Entonces, una transición de género es ir al otro lado del género. Cuando tú hablas de esto, no hablas necesariamente de una polaridad, o sea, puedes ir a cualquier punto distinto del género y eso no necesariamente te va a hacer una persona transgénero o transexual, pero lo que sí es que de alguna forma va a definir o intenta definir un poco como esta identidad, ¿no? Cuando hablamos de una persona transgénero es alguien que va a otro lado del género sin importar, como decimos, si es binario o no binario. Ujú. Del lado binario podríamos decir también que existe como cierta subcategoría Ujú. que sería la transexualidad, que somos las personas que sí usamos tratamientos quirúrgicos u hormonales para poder, pues, alcanzar esa percepción o esta autopercepción de imagen corporal que nosotros esperamos de alguna forma Ujú. tener. Este es un deseo muy profundo, yo me atrevo a llamar un deseo del alma, Ujú. porque pues está ahí. O sea, está ahí, es persistente y de pronto mientras más creces o de pronto pues mientras más aparecen estos caracteres sexuales secundarios, llámese la voz, el vello, el busto, la cadera, dependiendo obviamente, ¿no? O sea, La menstruación, ¿no? todo. O sea, estos factores muy determinantes Ujú. pues sí, ¿no? De lo que hoy se supone que es ser mujer o hombre, eh, al aparecer, pues generan tal incomodidad que puede ser tan profunda que puede llevar a alguien al suicidio. Entonces, en esta línea de transicionar físicamente, no hay tampoco como reglas, ¿no? Es decir, que Ujú. porque tú seas un hombre trans, a fuerza te vas a tener que operar los senos, te vas a hacer una mastectomía y también te vas a querer poner un pene, ¿no? Que es como creo que es un Ujú. mito muy común de que todos los hombres trans quieren tener un pitate. No, no es cierto. No, la neta es que no. Y Creo que justo va, y es eso, ¿no? La transición va mucho más allá de la ropa y de los órganos sexuales como que se ven, ¿no? Los visibles, digamos, ¿no? O sea, claro, los externos. claro, aunque de pronto sí, o sea, porque la propia disforia de género pues es hacia Ujú. la corporalidad misma y algo que también creo o se ha dicho que es el detonante, el segundo detonante más fuerte de disforia es el nombre y los pronombres sociales. Ok. Eso es lo que más disforia genera, pero eso es a nivel social. A nivel físico, a nivel personal, eso es como la lucha diaria, ¿no? O sea, es como Ujú. la batalla diaria. Uno se duerme sabiendo que es hombre y despierta y se ve en el espejo y dice, pero tengo mucha cadera, ¿no? Pero pues mi voz es muy aguda, porque yo acompaño a algunos chicos de pronto y escucha sus historias y eso es lo que les duele, Ujú. ¿no? Les duele que los ven con sudadera y todo y van bien por la vida según ellos y de pronto alguien les dice amiga y se les acabe la autoestima, porque entonces es como me descubrió. Qué importante lo que estás diciendo. Y es este término de malgenerizar, ¿no? Que es como cuando hay una persona que, pues justamente, pues sí, usa pronombres, ya sea masculinos o femeninos, y justamente utiliza o neutros, y utiliza su género de manera incorrecta. Y creo que una de las preguntas que se hacen mucho es, ¿de qué forma podemos saber? No, yo creo que, digo, obviamente ahí hay mucha profundidad, pero ¿qué dirías tú? ¿De qué forma puedes saber? Yo diría que no se puede. ¿Saber qué? Como Sí. que, ¿cuál es el género de una persona o cuáles son los pronombres que utiliza? Pues es que justamente creo que ese es como todo el debate de esta Ajá. perspectiva de género, ¿no? De lo que representa la identidad de género en sí Ujú. misma. Porque, insisto, estamos tan casados a estos estereotipos de género que si tú no luces suficientemente mujer de acuerdo a Ujú. mis creencias de qué es ser una mujer o cómo se debe de ver, entonces vivimos en un país como México en el que parece que yo puedo golpearte hasta que tú decidas por esta violencia que estoy ejerciendo en ti ser lo que yo quiero. Ujú. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta transición
primero física o esta transición o esto que representa transicionar en lo general, aplica para todo, porque entonces es ir al otro lado del género de manera legal, es Claro. ir a este otro lado del género de manera fiscal, ¿no? Porque pues Diego Martínez no salió de buró de crédito Ujú. por transicionar, Ujú. ¿no? O sea, tan seguía siendo la misma persona que su deuda lo persiguió. Pero, pero si vas al otro lado, insisto, o sea, es esta hazaña, es esta travesía de tenerle que explicar a todo el mundo por qué antes te llamabas de esta manera y ahora de esta otra, ¿no? Y ahí es donde entra este misgender, ahí es donde entra, como tú dices, pues esta malgenerización. Y además también creo que algo muy importante que, pues no quiero decir suma puntos, pero sí, como, como a esta lista de cómo ser, pues más buleable, pues sí, más buleable o más Como, acosado, sí, ¿no? o O sea, cómo puedes tener más puntos o menos puntos para vivir en discriminación. sí, claro, o sea, aquí sacando el test, ¿no? Y creo que algo que, pues lamentablemente suma puntos en esta línea es que sí está, o sea, totalmente ligado a, pues por muy mal que suene, a este pacto patriarcal, ¿no? Ujú. Porque mientras más hombre seas en tu transición, o sea, mientras más hegemónico te Ujú. veas, que creo que es algo mucho de lo que se habla con Elliot, ¿no? Elliot transiciona y cuando Elliot aparece en cámaras, pues él ya tiene una mastectomía, claramente Ujú. también se hizo una masculinización de tórax, o sea, se hizo ahí para que tuviera sus Están buenos cuadritos, sus sí, cuadritos. sí, sus cuadritos, ¿no? O sea, se ve que le echó ganas a su transición física inmediatamente y entonces hablamos de que cuando él sale al mundo a decir que es un hombre trans, eh, él de alguna manera ya cumple con este hegemónico de masculinidad por fuera, O ¿no? sea, lo que se le llama este rito de paso, ¿no? Que habías escuchado este término. ¿Rito de paso? Sí. A ver, A ver, desarróllame. pues bueno, yo he escuchado, a ver, a lo mejor estoy mal, pero yo he escuchado que justo parte del rito del paso, o sea, o de paso, más bien, no, no del ¿Qué, paso. qué libros lees? El rito de paso, pues es como esta parte en donde literal, pues la forma más sencilla e inmediata, diría inmediata más que sencilla a lo mejor, como de hacer que las personas vean tu identidad es a Ok. través de la ropa, es a través de tu Ah, ok, expresión. ok, ok, Y ok. entonces a eso como que se le puede llamar como este rito de paso en donde es la primera vez que a lo mejor te muestras al mundo, ya sea como mujer, como hombre, como que te identifiques. Qué fuerte, mira, la verdad no había escuchado así como tal el término, pero me hace sentido que de alguna forma esa sea la manera en la que se le llama a nuestro transicionar Ujú. o en el que la gente nota nuestra transición, Ujú. porque, pues más que nuestra transición, creo que lo que somos, Claro. porque, pues yo desde que puedo recordar, yo le decía a mi mamá, ¿no? O sea, yo le dije a mi mamá a los 5 años, ¿cuándo me va a salir el pene? ¿No? Y mi mamá me decía, es que a ti no te va a salir porque tú eres niña. Yo le decía, no, yo soy niño. O sea, yo sabía que yo era niño, nada más que yo no era un niño, como le dijeron a mi mamá que yo tenía que ser. Entonces viví pues toda esta descalificación, toda esta invalidación de mi identidad durante 24 años. ¿Y cómo puedes tú creer que va a ser la salud de una persona, la salud Ujú. mental de una persona que vive invalidación toda su vida? Que vive con una secuela de herida de exclusión por identidad sexual toda su vida. Entonces está muy cañón. Algo que pasa con Elliot, como retomando un poquito el Ujú. caso, es que justamente, pues el hombre sale, todo el mundo le aplaude, todo el mundo lo reconoce en sus primeros Golden. O sea, él estaba viviendo euforia de género, él iba de un trajecito todo Ujú. bonito, con su aquí pañuelito verdito, y él estaba fascinado, él era verdaderamente él Sí. vivía esta euforia de género y todo el mundo estaba esperando la tercera temporada de Umbrella Sí, para Academy ver cómo porque trans. se supo efectivamente que él había tomado parte de la dirección Ujú. de la serie para poder hacer como el guión del personaje. O sea, le dijeron, a ver, ¿cómo Sí, le justo. vamos a hacer, no? Sí, como que cuéntanos cómo quieres que sea esta Claro, y transición. entonces viene otra vez como este tema mediático, se Ujú. hace ahí el show y justo en ese show te empiezas a dar cuenta de
pues de la ignorancia de la gente nuevamente hacia estas vivencias trans, porque de pronto era, ¿quién es ese? ¿Por qué? O sea, ¿qué me importa si quieres ser mujer? Y yo, no, es que es al revés, ¿no? Y entonces ahí empezó el bullying, o sea, como el bullying sano de nuestro lado hacia allá, porque había memes que decían, ¿no? Así como, no importa lo que digas, tú nunca serás mujer, ¿no? Y ponían una foto de Elliot y todos, en efecto, ¿no? Elliot Page nunca será mujer, no importa lo que digan, pero sabemos que eso venía desde un desconocimiento que lamentablemente se replica con la velocidad que solo las redes sociales tienen y pueden, maldición. Y creo que lo más grave de todo es que se ha perdido tanto esa línea entre la fake news y lo que realmente representa una, pues ni siquiera quiero decir un alcance del tamaño del que Elliot tiene hacia un discurso que justamente arrebata vidas. No. Totalmente, y es que es eso, como que los crímenes de odio no se dan en el vacío, ¿no? O sea, hay todo un sistema, toda una publicidad, una propaganda que hace que vaya, o sea, es el caldo de cultivo, ¿no? No es de la nada, no es de un día a otro. Y creo que dentro de todo esto, pues, me parece que dentro de todo Netflix hace un buen trabajo. Yo empecé a ver la serie apenas y en todos, o sea, cambiaron como desde la primera temporada y sale starring Elliot Page, ¿no? Lo cual me parece increíble porque es como esa parte de echarle ganitas, ¿no? De no estuvo tan difícil, no estuvo tan complicado. Y de hecho, algo que se le reconoce mucho a la marca, digo, la transición de Elliot fue más o menos cuando empezaba pandemia, hace tres años, ¿no? Tiene pandemia, que más o menos empezaba. Sí, fue como 2020. Fue cuando más o menos empezaba pandemia, que sale de este closet trans, porque al final se sabía que pues le gustaban las mujeres, se sabía que tenía relaciones afectivas con mujeres y de alguna manera eso le posicionaba como una persona pues de la diversidad sexual. Como una lesbiana en ese momento. Pero no necesariamente era algo como que pues ella sí dijera, sí, soy súper lesbiana, porque yo sí me acuerdo mucho de eso. O sea, yo me acuerdo mucho que pues yo sabía que ser gay era ser hombre, sentirse hombre y que te gustaran los hombres, ¿no? Que ser lesbiana era ser mujer, sentirte mujer y que te gustaran las mujeres. El problema es que a mí no me gustaban o sea, el problema es que sí me gustaban las mujeres, pero yo no me sentía mujer. Entonces no te sentías como una persona lesbiana. Claro, pero a mí me dijeron que yo era eso, sí me gustaban las mujeres. Y aguas si dices que te gustan también los hombres, porque entonces más confundido estás y no sabes lo que quieres y pues entonces el niño pues es bisexual, ¿no? Y yo crecí como con esta confusión, pero al mismo tiempo pues también como entendiendo, buscando un lugar dentro de esta población LGBT, ¿no? Y Netflix lo hace excepcional porque pues no sé si se pusieron de acuerdo, o sea, no sé también si tuvo que ver ahí un contrato entre la marca y la marca ya como Elliot Page, pero sí fue como un hecho de que Elliot sale y en ese momento todo lo que estaba con su nombre registral, que es la manera correcta de llamar a este famoso dead name, el nombre registral. Así se le llama nombre registral. Claro, porque es el que está registrado en tu acta de nacimiento y nombre muerto. O este dead name. Se dice, o sea, es igual, pues. Yo no había escuchado nombre registral, había escuchado un nombre muerto. De hecho, es que justamente es eso. Mucha de la crítica hacia esta, pues, dead name o nombre muerto, pues habla de que la otra persona se murió. ¿No? Creo que cuando, pues, no sé, tu familia te dice cosas como, no sé, o sea, yo le digo a todo el mundo que mi hija se murió, pues está cañón, ¿no? O sea, creo que el hecho de hablar de un hombre muerto o de hablar que la persona que eras antes murió es también invalidar un poco. La complejidad a lo mejor, ¿no? Deja tú la complejidad, la lucha en sí misma, el reconocimiento a esa parte de ti que para bien o mal te trajo hasta aquí. Y que sin esa parte de tu historia de vida, pues no serías lo que es, ¿no? Porque ese es el claro ejemplo de Elliot. O sea, ese es el claro ejemplo en esta serie de Umbrella Academy, porque en efecto, pues tú le ves cómo va evolucionando en la historia. O sea, primero es como esta persona que no tiene poderes, que está ahí sacándose el ojo, siendo así como yo, ¿qué hago aquí? Y de pronto en una segunda temporada, si no la han visto ya véanla porque yo se las medio voy a platicar bien cañón, pero como en una segunda temporada, cuando empieza a conectar con AD de sí misma como personaje entonces,
se empieza a dar cuenta, ¿no? Se empieza a dar cuenta que es más poderoso como siendo lo que verdaderamente es que tratándolo de contener, ¿no? Que creo que eso es un mensaje muy poderoso. A ver, creo que acá dijiste algo que me voy a ir, me voy a regresar un poquito. Cuando estamos hablando, y lo voy a decir de manera, por eso dijimos desde el principio que va a estar de manera incorrecta, ¿no? O sea, lo voy a decir mal, como no se debe de decir, pero en esta parte en donde cuando Elliot era Ellen, que es lo que no se debe decir, la palabra, o sea, lo correcto es antes de transicionar, ¿no? No se nombra este nombre registral, pero lo voy a hacer justamente como para pedagógicamente, Ejemplificar, claro. exacto, ejemplificar. Utilizaste como los pronombres femeninos. Ok. ¿Eso es correcto? Pues más que sea correcto o no, que Es también que en creo ese que es momento. como, ajá, o sea, que creo que es como el debate. Ujú, No, insisto, no puedes narrar una vivencia trans ujú. invalidando o no mirando La esta parte. historia de vida, porque eso es lo que hace una vivencia trans, es que eso es lo importante Ujú. de que, no sé, aceptemos que las personas trans no nacemos a los 18 años y que estas vivencias que son desde la niñez, la adolescencia, estas expresiones en sí mismas, pues tarde o temprano detonan en un, pues es que siempre fui esto. Ujú. No es como que haya pasado de eso, o sea, no es como que esto nunca existió. Y por eso como es tanto esta lucha de ya no se dice sexo biológico, se dice sexo asignado al nacer. No, Claro, como, porque no, mi sexo biológico o mi sexo siempre fue masculino, pero pues a mí me vieron mis órganos sexuales de afuera, no externos, y claro, dijeron, vulva, listo, mujer. Y es como, claro. pues no, o Claro, sea. claro, y eso pues fue hace cuántos años, ¿no? Ujú, También, o sea, yo me atrevo a decir que quienes se esfuerzan tanto en defender como estos roles pues de género ligados al sexo biológico, genético, cristiano, católico, apostólico, tienen mucho que ver justamente con esta parte también de pues sí, hace 400 años un tal Leonardo da Vinci empezó a abrir el cerebro y aprender de él, ¿no? Y hoy es la fecha y no sabemos ni para qué sirve la mitad del cerebro humano. ¿Qué te hace creer que entiendes completamente la sexualidad de una ujú, persona solo por su genitalidad, ¿no? Cuando hay estudios holísticos, cuando hay estudios que definitivamente demuestran también desde otro lugar que la genitalidad no está ligada al género, ujú. ¿no? Porque pues yo puedo ser perfectamente un hombre que no aspira a tener una cirugía de reasignación genital, porque ese no es mi nivel de disforia y no está mal, porque era lo que decíamos hace un rato. No hay transiciones completas, ¿no? Es Ujú. como que, y no, tú nada más 50%, porque nada más Sí, estás operado de arriba. Ah, nada más tú 3 testosterona, sí. uy, no, tú el 20, nada más eres Sí, sí, sí. 20% Ahora sí que trans. no hay calificación No hay, para. no, o sea, pues porque es la identidad de género en sí misma. Sería como decir que solo hay una manera correcta de ser mujer. Claro, que Tú es lo dime, más alejado de la realidad, ¿no? O sea, lo más alejado de la tú realidad. dime. Ah, sí, lo más alejado de la realidad. No hay miles de formas de hacerlo. Y hablando de esto, cuéntanos un poco, porque creo que muchas personas no pueden no entender qué es la disforia y qué es la euforia de género. Claro. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco más y de qué forma y por qué justo se dice reasignación, que creo que es una palabra bien importante, ¿no? Que no es, sí, se cambió el sexo, ¿no? Es como, ¿por qué es reasignación? Pues más que reasignación, Mm, o sea, ya la reasignación está muy ligada sí a un proceso físico. quirúrgico, digamos. Así es, ¿no? O sea, de hecho, incluso sí se habla de una reasignación sexual, porque entonces Ujú, sí hay eh, sí hay un procedimiento quirúrgico que hace que esta genitalidad ujú, tenga otra función y otra forma. Pero, y se considera como una reasignación, clínicamente hablando. ujú, Pero el término que se ha encargado como ya, pues la sociología, todos estos estudios de género, es reafirmación de. De hecho, el que haya salido de la lista de enfermedades mentales y de la ujú. conducta sexual tuvo que ver justamente con esta modificación o adecuación del lenguaje. Porque entonces se dejó de comprender justamente que las personas querían reasignarse. Es que yo no quiero reasignarme, o Yo sea, siempre fui. exacto. Entonces yo reafirmo mi identidad con este procedimiento quirúrgico, con este procedimiento legal. Yo reafirmo lo que soy
con cada acción afirmativa, por decirlo así, que me conduzca a este ser con el que yo me visualizo, ¿no? Desde que nazco, porque así es. O sea, es cuando te dicen, es que con los niños no. Pero ¿tú a qué edad supiste que eras mujer, Tania? ¿Tú cuándo supiste que eras mujer? Cuando empecé a vivir las violencias de ser mujer, ¿no? O sea, en realidad sí, esta pregunta es interesante y la he hecho yo en muchas ocasiones. Pum. Sí, o sea, ¿Se escuchó el programa? Sí. Síganla, Lentes Púrpura. Exacto. Ponte los lentes. Sí, o sea, he hecho esa pregunta mucho y la hago mucho como en espacios de capacitación. Y yo sí me he cuestionado mi género, pero generalmente la gente que no tiene disforia no se lo cuestiona. Claro. Entonces lo dan por aceptado. Pero yo sí me he cuestionado qué es ser mujer para mí, ¿no? Cómo se vive esta vivencia de ser mujer, lo cual es muy complejo. Claro. Pero sí, yo me di cuenta o empecé a entender mi capacidad de mujer pues a partir de las diferencias socioculturales e históricas. Y a partir del aprendizaje, no de la performatividad, de ver a mis hermanas ponerse maquillaje, de ver a mis hermanas con el pelo largo. Pero entonces podríamos concretar que tú descubres que eres mujer cuando sabes que estas cosas que tú estás viviendo solo las viven las mujeres, ¿correcto? Más o menos, a lo mejor sí. Pero creo que con una performatividad, ¿no? Entendiendo este constructo que en su momento no conocía que era un constructo. Era como, así son las mujeres. Claro. Pero creo que diría más allá que a partir de las violencias, a partir de las vivencias, de verlo. O sea, de las... Sí. Claro. Pero al final del día no es como que pues tú hayas dicho, ay, yo soy mujer a los 18 años, güey. No, o sea, hubo alguien que alguna vez yo hice esta pregunta como también en un curso y alguien por ahí así como en el auditorio dijo pues que cuando, o sea, que cuando sabes que eres mujer o cuando sabes que eres hombre, pues es cuando tienes por primera vez relaciones sexuales. Así de cañón son los sesgos que tenemos en relación al género, ¿no? O estas creencias. Entonces... hablar de infancias, adolescencias trans es hablar justamente de estas vidas. Tú lo acabas de decir y también creo que es una frase que me gusta mucho del feminismo, que es que una mujer se hace feminista a través de su propia historia. No, pues una persona trans se hace una persona trans de alguna manera por esta historia de vida también, ¿no? Por esta transición que no necesariamente a veces implica la legalidad, porque también de pronto la legalidad es un privilegio. Claro. O sea, que no muchas personas tienen. En un país como México, tus derechos como persona trans dependen del estado y la república donde vivas. Entonces, pues no manches, ¿no? O sea, yo empecé haciendo activismo en el Estado de México, yo soy de Toluca y allá pues la lucha era por la ley de identidad de género. Todavía me tocaron, sí. El del mazo estaba. Pero justo estábamos como en esta lucha por la ley de identidad de género. Y pues pasa la ley de identidad, se empiezan a tocar como estos temas de vivencias trans de una forma como más fuerte, pues no porque no existieran, ¿no? Porque las chicas pues de colectivos como Famosas Trans Toluca, de estas regiones que de alguna forma son conocidas por el trabajo sexual, te comparten sus historias de vida y muchas de ellas no son de aquí, ni de la ciudad, ni del estado. Pero tienen que venirse. Y tú les preguntas, o sea, ¿por qué te mudas al segundo estado de la República con más muertes en mujeres trans, no? Y te dicen, porque de donde vengo es peor. Sí. O sea, de donde vengo es peor, ¿no? Entonces dices, chale. Y tú les preguntas, ¿y tú cambiarías tus papeles aquí? Y de pronto, pues, las ves luchando y las ves durmiendo en calle y las ves sacando y la legislación tiene sus trampas tan padrísimas que solo si eres oriundo del Estado de México puedes transicionar legalmente en el Estado de México. Y entonces estas chicas, pues, no pueden accesar a ese derecho aunque lleven ahí viviendo casi toda su vida. Y así de cañones
no asumir una identidad legal, y eso no hace que la persona no sea una mujer trans o un hombre trans solo porque no puede accesar este derecho. Sí, y lo mismo puede pasar con tratamientos hormonales, bloqueadores o cualquier tipo de cirugía de reafirmación, ¿no? Exacto. Porque pues Mira, no es ya lo barato. dijiste mejor, de reafirmación. Aprende Y rápido. aparte de que habrá muchas personas que deciden quedarse con el órgano que quieren quedarse y porque les gusta ese placer, porque deciden, porque quieren, porque no les hincha. Yo tengo no una les frase importa. con mis amixes que pues literalmente es, ¿no? Transiciones vemos, disforias no sabemos. Y muchas veces juzgamos. A ver, pero espérate, porque nunca me contestaste lo de disforia, euforia. Ah, claro, es que Sí, justamente, ¿para qué? o sea, transiciones vemos, disforias no sabemos. Cuando hablamos de disforia de género, que era algo que decía como un poco antes, sí tiene que ver con esta, pues no necesariamente como inconformidad, pero sí este rechazo inconsciente a partes de tu cuerpo que no necesariamente tienen que ver con que, no es que no me gusta. No, va más allá de un gusto. Es un deseo genuino que implica el no poderte ver ni visualizar en una vivencia como tú te percibes. Es decir, una transmasculinidad que no puede accesar a una reafirmación de género en su tórax, es decir, una mastectomía, quitarse los senos o simplemente disminuir tallas, es un ejemplo, pues nunca va a poder ir a la playa sin playera. Porque nunca se va a sentir O va a cómodo poder, y cómoda. o va a poder hacerlo, pero siempre va a existir como este. Yo recuerdo que algo que me motivaba mucho a mí a hacer esta cirugía era eso. La Era decir, incomodidad. claro, o sea, voy a cumplir 30 años y todavía no puedo ir a la playa sin playera, ¿no? Que ahí nos podríamos meter a que Y free the entonces- nipple. No, claro. Es cierto. Sí, Polite. No, Sí, pero entonces nos vamos como a este Claro. lugar en el que, insisto, va más allá simplemente de Sí. cómo te ves, ¿no? Porque pues hay ropa, por ejemplo, los hombres trans pueden usar binders, que son esas playeras compresivas. Sí. Hay quienes usan kinesiotape, que yo no lo recomiendo, whatever. Hay muchos métodos de alguna manera que ayudan a disimular el busto, pero en el fondo, al final del día, Sigues sabiendo que ahí está, ¿no? O sigues pues no es sintiéndolo. que sigues sabiendo que ahí están, es que los ves. Sí, o sea, te ¿no? quitas la playera y Y pues... te duele mirar. Esa es la disforia. Es que te duela lo que miras de ti físicamente. Es que te duela lo que escuchas cuando hablan de cómo te ves físicamente. Es que te duela cuando alguien te habla por un pronombre por el que no te identificas, porque ese pronombre es una carga que no es tuya y que tienes que llevar. Porque si no la llevas, entonces eres ¿qué? Excluida o excluido. Esa es la disforia. Es pelear contigo todos los días de alguna manera para que eso de ti que te duele mirar y escuchar, pues no te duela tanto. No. Para llegar a esta Puede euforia. ser tan profundo, como decíamos, que te puede llevar al suicidio. Claro. ¿No? Porque cuando se habla de que las personas trans tienen como problemas pues gravísimos de depresión profunda o temas muy severos de ansiedad, es que no tiene que ver necesariamente con ser una persona trans, Tiene sino que ver con lo la sociedad. Claro, con lo adyacente, porque pues insisto, o sea, yo voy por la calle, pero quien no me dejó pasar al edificio fue la policía, quien me sacó del baño fue la señora de intendencia. Claro. Y entonces vives con este miedo de ser excluido. La exclusión es una herida de trauma profundo. Porque todos tenemos un sentido de pertenencia. Entonces, esa es la disforia, ¿no? Hay quienes ahora dicen que pues la disforia es cosa del pasado. Tal vez yo soy de esa generación a la que le tocó vivir con disforia. Muchas infancias o vivencias trans más jóvenes, de pronto ya te dicen que eso ya no. O sea, que eso ya no les toca de alguna manera, pero qué padre. No, porque eso significa que entonces sí estas cargas de género están disminuyendo, yo espero creerlo así o sentirlo así, y que haya tantas personas trans visibilizándose desde estos lugares distintos, desde esta perspectiva de amor propio, porque me equivoque o no, para mí transicionar es eso, ¿no? Es la calle que conduce a la felicidad, a este amor propio. Entonces, que quienes lo hacen a un nivel tan grande como Elliot o que lo hacen nada más en su círculo primero significativo de personas, etcétera, etcétera, tengan como esta certeza de que su género se valida, entonces esa es la euforia de género.
Cuando Elliot Page se puso ese traje en los Golden Globes, esa es euforia de género, porque estás viviendo esa identidad que toda la vida te dijeron que no podía ser. Y por eso también creo que esta parte de infancias trans, que es tan peleada y controversial, es tan importante, ¿no? Porque puede llegar justamente a que si tienes bloqueadores, o sea, si tú desde los 5 años, a lo mejor se te hubiera escuchado o hubiéramos tenido más información, a lo mejor hubieras podido tener una transición más temprana y entonces no hubieras vivido esta disforia de una manera tan fuerte, porque no te hubieran crecido los senos, porque a lo mejor no hubieras tenido la cadera, digo, no lo sé. ¿O a lo mejor ahí sí te voy a parar el carro tantito. Bueno, está bien. Sí, porque creo que a veces ese es también un mito muy fuerte cuando se habla de infancias trans. No se busca identificar a las infancias para hormonarlas o para transicionarlas. No, simplemente para bloquear, ¿no? No, simplemente se busca identificarlas para entonces poderlas acompañar a ellas y a sus familias en procesos sociales. Es decir, pues sí, o sea, en una infancia no hay un carácter sexual secundario que haga que la infancia sienta disforia. Yo le preguntaba a mi mamá cuándo me va a salir el pene, pero pues no sufría. Claro. Empecé a sufrir cuando me dijeron que yo no era suficiente hombre por no tenerlo. ¿Me explico? Era una parte, o sea, sientes que es una parte social también. Verdaderamente, porque por eso las historias de las mujeres trans son más importantes que las de los hombres, porque al final todo se resume al falocentrismo. Así lo voy a decir. Así se queda en la mesa, lo dijo un chamaco muy sabio, nunca se me va a olvidar, pero necesariamente sí creo, o sea, sí creo que este tabú de que se busca identificar infancias para medicarlas, hormonarlas o bloquearlas, no, es para acompañarlas en este proceso junto con su familia y que en efecto cuando el menor ya empieza a tener esta expresión de género, pues sí, secundaria o esta expresión sexual fisiológica, entonces sí, ya lo puede hacer acompañado de un profesional. Eso quiere decir cómo te ves o cómo te gusta que te hablen, cómo te gusta que te identifiquen. Claro, o sea, cuando ya empieza a haber un conocimiento real o una identificación real, y esta es muy fuerte y es profunda y es persistente, porque también de pronto es como de, ay, pero ¿cómo sabe que es trans si hoy quiere ser albañil y mañana astronauta, no? ¿Y cómo sabe que es mujer si pasado mañana quiere carritos y antier quería escobitas, ¿no? Pues tú dime, ¿cómo supiste que eras mujer, no? Entonces, que no te gustan, o sea, ¿a poco tú no tienes un coche, no? Y por eso ya no eres mujer o cómo. Entonces, siempre es buscar llevar estos ejemplos, pero creo que... Sí, hasta lo absurdo de lo que... Claro, pero sí es muy importante. Nosotros no buscamos identificar infancias trans para, insisto, hormonarlas, transicionarlas físicamente, no. Es acompañar a su familia también en este proceso, porque es más fácil que haya familias trans. Es decir, que tú conozcas a la mamá, al papá de una infancia trans que a una infancia trans en sí misma. Entonces creo que también es algo digno de observar, algo digno de mirar, de que pues con estos lentes que hoy estamos pues viendo aquí el podcast, ¿no? O escuchándolo, lo que sea que estén haciendo tus audioscuchas, pero en efecto, ¿no? que la importancia que se le da a esto sea el poder también mirar desde qué lugar yo estoy prejuzgando de pronto estas vivencias de las que a veces no sé nada. Y no está mal, pues porque al final no te tocó. O sea, tú no eres una persona trans ni modo, porque ser una persona trans para mí ha sido el viaje de mi vida, ¿no? Yo no estaría hoy donde estoy si yo no fuera un hombre trans. Entonces, por eso esa parte de honrar a esta identidad anterior, de alguna manera, quien me trajo aquí, agradecerle todo lo que soportó, lo valiente que fue, que no se suicidó, que sigue en la vida, eso es algo que cualquier persona trans que te esté escuchando se tiene que aplaudir. Porque te juro que la ideación suicida es algo con lo que muchas personas trans viven, incluso cuando alcanzan una transición. Porque a veces también se cree que, ya transicionó, ya. Listo, se acabaron los problemas. No, pues se multiplican, ¿eh? Entérense que se te multiplican porque ahora sí ya eres. Entonces... Y ser en este país todavía cuesta la vida. Claro, porque efectivamente tú hablábamos de un Elliot Page, ¿no? O sea, él tiene una transición padrísima. Y privilegiada, ¿no? Claro, porque la hace, claro, pues, o sea, ¿desde qué lugar la hace? Hablamos de que es el único que la ha hecho desde ese sitio de fama, desde ese alcance social y público. Y al final del día creo que ha mantenido una transición también tranquila, libre de escándalos, como desde este sitio en el que busca empoderar,
más que revictimizar, que es algo que creo que también pasa mucho cuando quieren hablar de nuestras vivencias. Y pues ya no he leído el libro, no he leído el libro de su vida. Yo tampoco. A mí me parece espléndido el trabajo que se hizo en cuanto a Netflix. Yo sé que los autores de Penguin Random House que trabajaron con Elliot, los editores, perdón, que trabajaron con Elliot para su libro, buscaron efectivamente que la historia fuera lo más acercada Ujú. y acertada a su experiencia de vida, pues porque también en efecto cuenta mucho supuestamente de cómo él Sí, decía vivir siempre actuando, sí, ¿no? O sea, que cuando ganó su primer premio le dijeron en espacios como personales, como que se siente, ¿no? Ganar a ser como casi, casi que mejor sí. actriz. Y decía como que no lo... No, es que sí lo era, pues era el mejor actriz, pues como Sí. no, sí he actuado toda mi vida. Mm. Uf, qué fuerte, ¿no? Tras, Que... pero voy a leer el libro y luego a ver qué venimos, dices. sí, luego Sí, sí, venimos sí. y chismeamos el Una libro. parte número Claro, dos. claro, porque da mucho para hablar Sí, sí, realmente. sí. No, totalmente. Pues voy a terminar. Sí, claro. ¿Y hay algo que quieras decirle a nuestra audiencia? ¿Hay algo que quisieras compartir? Que creo que yo sí me quedo con las vidas trans importan, ¿no? Como Sí. un poco esta parte que a veces nos vamos hasta lo más básico de las vidas trans importan, las identidades importan, lo que decimos o dejamos de decir tiene un impacto y tenemos que dejar de ser caldo de cultivo para que siga existiendo el odio y que cada quien sea lo que quiera ser y se identifique de la forma que se ha identificado o que se ha identificado toda la vida. Sí, pues yo solamente creo que cerraría con no sé si llamado a la acción necesariamente Ujú. como mencionamos hacia frenar este discurso de odio. Siempre que me preguntan, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un buen aliado? ¿Qué se necesita de alguna forma para generar ciertos tipos de cambios? Pues para mí la respuesta es primero detener este discurso de odio, Ujú. frenarlo, no darle ni un centímetro de espacio porque al final es responsable de las violencias que vivimos en un país como México, en el que el presidente legitima estas violencias, ¿no? Desconociendo incluso a una Ujú. mujer, pues de su propio equipo de trabajo, ¿no? Y eso es una burla para la sociedad. Creo que es importante que nos demos cuenta que eso no solo es un reflejo en parte de este sistema que por muy mal que caiga, ¿no? La palabra patriarcal, Sí, lo es. heteropatriarcal. No, o sea, sí viene de este constructo de género, sí viene del Ujú. querer ser suficientemente hombre, ser suficientemente mujer y cuestionarse eso. Así como tú te cuestionaste a tu edad por tu situación, lo que Sí, sea que estabas atravesando, que dijiste, pues, ¿por qué tengo que ser mujer? ¿No? sí, sí, sí. ¿Por qué necesariamente tengo que...? No, pues sí soy, Sí, creo pero que no todos, quiero. o sea, todas las personas se tienen que cuestionar. Claro. ¿Y qué es ser mujer, hombre, quien sea para Y, ellos, ellas, y, ellas? y ojo, porque de pronto en este cuestionamiento viene el cuestionamiento verdadero, el que nos lleva, yo le digo, a la desobediencia, ¿no? Y es el cuestionar realmente, pues, qué tanto amo estas creencias que me inculcaron estas personas, ¿no? Porque estas creencias alguien me las dijo, alguien me las impuso con todo su amor. Por quererme proteger, por quererme cuidar, por quererme, porque pues sí, o sea, a mi abuelo en la revolución decía que le gustaban los hombres y que le hubieran hecho. Sí, no. Lo hubiera matado, ¿No? seguramente. Claro. Entonces, en su época, el ser un hombre que Ujú. expresaba sus sentimientos por otro hombre implicaba la muerte. Por eso, si su hijo se comportaba como no se comportaban hombres, yo lo golpeo hasta la muerte porque Ujú. prefiero matarlo yo Ujú. a que lo maten allá afuera. Entonces, cuestionar también que esas creencias que nos inculcaron, también nos las inculcaron desde el total amor, Ujú. que hoy ya no nos funcionan y que ya no tenemos por qué seguirla replicando. Tenemos derecho a hacerlo diferente. Y yo estoy seguro que nuestros ancestros hubieran querido que así fuera. Pues porque ¿para qué más sangre? ¿Para qué más Sí, muertes? Muchos de ellos también murieron en silencio sin poder expresar sus identidades. ¿Cuántas vivencias trans no terminaron en psiquiatría, en terapias de conversión, muertos? O sea, de sí, verdad, sí, sí. aterra ser a veces una persona trans en México y al final del día, pues quienes decidimos visibilizarnos y alzar la voz por nuestras vivencias, lo hacemos con la única, pues no quiero decir visión, pero sí expectativa de que en algún momento mi vida represente tanto como la tuya. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Creo que tienes toda la Claro. razón. Gracias por estar acá, por compartir tu historia o parte de tu historia, por
compartir tus conocimientos amplios. ¿Y dónde te encontramos? Pues yo ando en todas las redes sociales como Diego Martínez del Lobo Trans, así me encuentran, del Lobo doble L, el Lobo Trans, ahí estoy. Y pues nada, ahí también tenemos un programa vía Prider, contamos historias de referentes de orgullo, está padrísimo, vayan, escuchen, diviértanse, tocamos de todo y pues Buenísimo. ahí andamos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio de Ponte los Lentes y recuerden que nos pueden encontrar en lentes.púrpura, lentes púrpura en todas las demás redes y yo soy Tania, muchísimas gracias.